Buenas, bienvenido a un nuevo video. Hoy, en el día de hoy, lo que vamos a hablar justamente es ya modelar una clase con todos los elementos que contiene esta misma, ¿sí? Estaríamos hablando justamente de lo que son atributos, de lo que son métodos, ¿sí? Estaríamos hablando conceptualmente un poco de esto, estaríamos viendo tipos de métodos que se pueden realizar o que puedan llegar a aparecer, ¿sí? Algunos básicos. Estaremos también usando un poco lo que es la herramienta, lo que es UML, pero particularmente estaríamos adaptando un poco acorde a cómo lo solemos expresar en paradigmas, ¿sí? No estaríamos, hago esta aclaración porque no estaríamos siguiendo a rascatabla, digamos, lo que dice esta herramienta UML, ¿sí? Entonces, en principio estaría bueno que por ahí lean un poco de lo que es esto de diagrama de clases, con UML en particularmente, y ver a ver cómo modelar o cómo saber usar algunos elementos, ¿sí? Y cómo por ahí nosotros, lado de lo que se pueden llegar a ver en la materia, se lo suelen usar o para presentar, digamos, algún modelo en particular. Pues básicamente aquí ya vamos a empezar a modelar clases y ver cómo interactúa para tratar de resolver un escenario en particular. Bien, arrancaremos con lo básico. Vamos a ir primero en cuanto al diagrama, ¿cierto? Entonces vamos a ir primero a ello, ¿sí? Entonces, estando en el diagrama, le voy a contar un poco de esto, ¿no? Entonces, es un diagrama UML, ¿sí? Yo particularmente estoy usando un complemento para lo que es Drive, digamos, de Google, que es diagram.net, ¿sí? Que lo pueden usar y está bastante piola en este caso, digamos, ¿sí? Bien, vamos a presentar básicamente cuál es la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, es como un rectángulo con tres partes, ¿sí? Donde se presenta el nombre de la clase en la parte superior, una sección donde van todos los atributos. Acá yo me voy a referir a atributos, o pueden ser características, ¿sí? O en Faro lo van a escuchar como variables de instancia o de clase, ¿sí? Que son variables. Y en el otro lado van a estar lo que serían en el paradigma estructurados serían como funciones, pero en este caso son métodos o servicios que dispone esta clase, ¿sí? Las cosas que puede saber hacer, básicamente. Bien, entonces, para conceptualizar un poquito esto, de cómo modelamos, digamos, vamos a poner un hipotético caso, por ejemplo, de representar un escenario hipotético de una persona, ¿sí? Identificar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer y las características de las personas, ¿sí? Bien, dado así, el contexto es muy grande, ¿sí? Y esto es importante en el aspecto del modelado. Al ser grande, lo que deberíamos enfocarnos es concentrarnos en el escenario en particular, ¿sí? En este caso parece muy grande. Y uno podría estar hablando de características, por ejemplo, como de una persona, como el tipo de cabello, el color. Otro, desde otro punto de vista, te podría estar hablando de, che, no, pará, se está refiriendo al nombre, al apellido, si tiene un DNI, ¿sí? Un teléfono. Otro podría estar diciendo del lado aspecto físico, ¿sí? Eh, y fíjense de que podríamos estar hablando de una cosa muy gigante, ¿sí? Pero va a depender del escenario. Nosotros particularmente ahora vamos a estar modelándolo como una entidad persona, pero no del aspecto físico, del aspecto de ciencias naturales, básicamente, digamos, ¿sí? Del aspecto humano, ¿sí? Entonces, vamos a modelarlo del otro lado, que va a ser más o menos algo más abstracto que, que, que tan mapeable o palpable, ¿no? Entonces vamos a este lado abstracto que por ahí podrían manejar distintos tipos de entidades, ¿sí? Una entidad como, por ejemplo, un gobierno podrían saber cada uno de sus ciudadanos y podrían tener estos datos, ¿no es cierto? Bien, vamos a arrancar con eso, ¿sí? Vamos a modelar una clase de persona aquí y vamos a decir, bueno, a ver, la clase persona, ¿sí? Esto es la clase de persona.
Nótese un detalle que siempre es en singular y la primera siempre va con mayúsculas, ¿sí? Así que si alguien pone una cosa así, personas, no estaría correcto, ¿sí? Estamos modelando solamente una entidad, ¿sí? Una instancia, o no sería correcto decir una instancia, sino una unidad, digamos. Entonces sería persona, así, con mayúsculas, ¿sí? Aquí, bien. En los atributos, vamos en los atributos. Lo vamos a hacer, por ahora lo vamos a hacer simple, ¿sí? Lo vamos a traer de conceptos de, por ejemplo, tipos, o sea, tipos de objetos. No vamos a traer del nivel de privacidad que pueda ya tener, ¿sí? Con esto me refiero si van a ser público, privado, protegido. No vamos a traer de esas cosas, solamente vamos a identificar atributos o características. Dijimos nombre, ¿sí? Acuérdense que los atributos siempre empiezan con minúscula, nombre, ¿sí? Yo voy a crear otro más que se llame apellido, ¿sí? Esto debería estar arriba, apellido, ¿sí? Y el otro podríamos ponerlo un tercero, por ejemplo, fecha, nacimiento, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos perfectos, ¿sí? Estos son atributos, ¿sí? Y es una clase. Ahora, cuando tengamos un objeto, ¿sí? Un objeto que creemos de esta clase de persona, estos atributos van a tener un estado en particular, ¿sí? Inicialmente para Faro van a estar apuntando a nil, pero vamos a necesitar herramientas como para poder añadirle algún cierto valor o cambiarle el estado, ¿sí? O sea, a nombre agregarle un string, lo mismo que apellido y acá agregarle una fecha, ¿sí? Y para eso necesitamos unos ciertos tipos de métodos que nos permiten, por un lado, setear estos valores, o sea, añadirle algún valor, y por el otro lado poder recuperar a ver qué es lo que tienen cada uno de estos o que tengan, digamos, ¿sí? Entonces, justamente ahí estaríamos hablando de lo que serían los getters y los setters, ¿sí? Yo lo voy a poner por aquí. Esto estaríamos hablando. Entonces, tenemos getters. Yo lo voy a poner así, un getter. Esto nos va a permitir a nosotros obtener, por ejemplo, los getters que nos van a permitir a nosotros obtener el valor que pueda llegar a obtener esto. ¿Sí? Yo lo voy a, y por el otro lado vamos a tener, tenemos los setters, ¿sí? Que nos van a permitir cambiar o añadirle algún estado, cambiar algún estado de esto, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de métodos. A esto nosotros lo que los conocemos son como métodos triviales. Sí, señores. Le llamamos métodos triviales, ¿sí? Entonces lo voy a agregar así. Vamos a ver si le podemos cambiar el orden. ¿Sí? Entonces esto lo conocemos como métodos triviales, ¿sí? Entonces, en este caso, como ejemplo, nosotros vamos a proponer getters y setters para cada uno de estos atributos, ¿sí? O sea, a modo de ejemplo, yo acá voy a poner, por ejemplo, como convención, los getters siempre llevan el mismo nombre que el atributo, para Faro, ¿sí? En otros lenguajes se le ponen, por ejemplo, get nombre, get apellido, get fecha de nacimiento. Y se le pone para los setters set nombre, set apellido, set fecha de nacimiento. Aquí llevan los nombres de los atributos. Entonces, un método se va a llamar nombre, ¿sí? Y se va a llamar apellido, apellido, y un método se va a llamar fecha de nacimiento. También fíjense que llevan todo en minúscula, como maneja todo Faro, ¿sí? Ahora, hasta ahí son los getters, ¿sí? Ahora vamos a agregar los setters, ¿sí? Que para los setters necesitan que se le pase lo que se le va a setear, digamos, ¿sí? Un objeto parámetro, ¿sí? Entonces vamos a tener eso. Entonces va a ser un tipo mensaje palabra clave, ¿cierto? Tenemos el apellido y tenemos fecha de nacimiento, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahí tenemos eso, ¿sí? Y en la orientación a objeto, o por lo meramente en Faro, esto yo lo voy a correr un cachito acá abajo al costado,
esto hereda, siempre todas las clases heredan de algo, ¿sí? No es que se crean de la nada, ¿sí? En Faro. Y la clase padre o la clase Dios, le suelo llamar yo, es Object, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es que herede de Object. Object, ¿sí? No le vamos a dejar vacío esto también, ¿sí? Y con cuestiones decir, bueno, hay relaciones. Esta es nuestra primera relación que van a tener esta clase, ¿sí? Cuando digo yo herencia, estamos hablando de una relación subclase a una clase padre, ¿sí? Bien, para que esto esté correcto, la punta siempre tiene que apuntar a la clase padre y tiene que ser una flecha vacía, ¿sí? Esos son los datos que deberían tener. Entonces esto es una relación de herencia. Yo le voy a poner aquí, esto es una relación de herencia, ¿sí? Yo voy a dejar esto acá, no es necesario que se identifique esto, ¿sí? Entonces resumiendo, una relación de herencia, esto que apunta a la clase padre, ¿sí? Tenemos una clase persona, ¿sí? Tenemos atributos, en este caso seteamos 3. Tenemos 3 getters, o serían que nos permitirán obtener lo que tienen estos valores en un determinado momento para un objeto, y nos permitirá cambiar, ¿sí? Hasta ahí estamos joya. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Faro. ¿Cómo creamos esto que acabamos de decir en Faro? ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al Playground, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, con lo que acabamos de modelar, digo yo, bueno, voy a poner una clase, por ejemplo, P1, le voy a llamar P2, que van a ser las personas, ¿sí? Bien, ahora yo a P1 le voy a decir, voy a crear una clase que se llama persona, y le digo persona niño, ¿sí? Bien, y debe decir, bueno, a ver, mostrarme que tiene persona, pero fíjense, tiene un detalle, la clase persona no existe, ¿sí? Esto es un error. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una clase persona, ¿sí? Vamos a ir al System Browser, que es lo que vamos a usar, y acá donde van a trabajar prácticamente la mayor parte. Yo lo que voy a hacer es crear, así como hay un paquete, voy a crear un nuevo paquete que se llame eh, clases, ¿sí? Yo voy a llamarle clases, ustedes pueden ponerle un nombre, que vamos a ir poniendo todo lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Fíjense que no hay ni una clase, no hay protocolos ni hay métodos, ¿sí? Y acá abajo nos dice New Class, ¿sí? Y tenemos una especie de maqueta, ¿sí? Estamos parados en el paquete clases. Y aquí tenemos cosas interesantes, ¿sí? Hoy yo le mencionaba atributos, ¿sí? Y hacía una referencia a características y a variables. Y en cuanto a las variables, me refería a las variables de instancia o de clase. Aquí están las variables de instancia y variables de clases, ¿sí? Bien, esto lo vamos a hablar después, ahora no nos vamos a enfocar, solamente vamos a decir, nos vamos a enfocar en este. En este por ahora lo vamos a obviar, ¿sí? Bien, primero nos centramos en esta parte de arriba, ¿sí? Y hoy le decía que la clase persona hereda de object, ¿sí? Entonces, tenemos object y te dice que tenemos la subclase, que lo que le pasemos acá es la subclase de object. Esto se lee así, digamos, ¿sí? Entonces, esto es un symbol, o un symbol, mejor dicho, ¿sí? Que es un tipo de objeto que parecería que es un string, pero un símbolo, la comparación de un string, es único. Se lo puede usar como una especie de identificador. Entonces, nosotros acá le vamos a poner un nombre, que se llama persona, siguiendo nuestro esquema, ¿sí? Y que va a heredar de object. Ahora, yo le decía, nos vamos a centrar acá, porque acá es donde vamos a escribir nuestros atributos. Dijimos nombre, apellido, fecha, nacimiento, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, añado teléfono, ¿sí? Voy a agregar uno más, ¿sí? O lo vamos a dejar ahí, vamos a hacer esto y después vemos eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a guardar, ¿sí? O pueden añadirle un comentario, por ejemplo. Representa la entidad persona no física,
¿sí? Está bueno, ¿sí? Guardamos. Y esto le damos botón derecho o control S. Guardamos. Listo. Ya tenemos, ¿sí? Una clase persona, ¿sí? No tenemos protocolo de método, ¿sí? Pero ya tenemos una clase persona con los atributos. Bien, ahora vamos a ir a la parte de crear estos getters y setters. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a crear un nuevo protocolo y le vamos a hacer que son protocolo de acceso. Accessing. Ok. Y acá nos aparece un nuevo esquema. Hoy yo les decía, un getter es, por ejemplo, sería siempre nombre del atributo, ¿sí? El nombre del atributo. Uy, esperen que cierro esto. El nombre del atributo. Y después lo que devolvíamos es el atributo, ¿sí? Esto básicamente es el esquema que nosotros seguimos para un getter, ¿sí? Getter. Entonces, siguiendo eso, yo voy a poner acá para nombre, ¿sí? Ese comentario lo vamos a dejar y le vamos a devolver nombre. Que nombre en este caso está apuntando al atributo que nosotros definimos, ¿sí? Entonces esto es un getter. Listo, ya tenemos un getter. Ahora vamos a definir un setter, ¿sí? Entonces dijimos que era nombre, dos puntos, y acá le vamos a poner una variable, ¿sí? Que se va a mapear a algo similar a esto, ¿sí? Vamos a poner el nombre, dos puntos, y le vamos a poner, le vamos a pasar un string que se llame Feder, ¿sí? Y acá vamos a poner P1, ¿sí? Entonces, esto aquí se va a mapear, esto que yo voy a poner acá, por ejemplo, un nombre, que yo le puedo poner cualquier nombre, o un string, o un objeto, se va a mapear con esto, ¿sí? Y self va a hacer referencia acá a esto, que es una clase persona, digamos, ¿sí? Que es a esto justamente. Entonces, yo de ese objeto me voy a mirar el que tiene nombre y devuelvo, digamos, ¿sí? Eso en el, perdón, eso es cuando es un getter, ¿sí? Ahora, si es un setter, yo lo que voy a hacer es, bueno, al atributo nombre, esto lo vamos a quitar, nombre, el atributo, y acá nos vamos a pasar un objeto, y él lo que va a hacer es al atributo le va a asignar un objeto, ¿sí? Entonces, siguiendo ese esquema, vamos a decir, le vamos a pasar un nombre, ¿sí? No tenemos que retornar, control S y guardamos, ¿sí? Ahí ya tenemos un getter y un setter. Ahora, fíjense, ahora cambiaron las cosas, ya no están marcados en rojo, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto de uno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo voy a ejecutar esta parte, ¿sí? Esperen. Yo voy a quitar esto y fíjense esto, ¿sí? Yo voy a ejecutar eso. Fíjense, tenemos una clase persona, ¿sí? Y estamos viendo el contenido de lo que tiene ese objeto. Fíjate que tienen tres atributos, que es lo que definimos, nombre, apellido y fecha, y todos están apuntando a NIL, ¿sí? Y la referencia a ese objeto se llama a persona, ¿sí? O sea que si nosotros hacemos esto, lo está diciendo a persona, ¿sí? Y esto es una forma de cómo represento yo el objeto. ¿Se acuerdan cómo representaban un array o algún Bueno, es como decir esto, nosotros proponimos como una representación de un array. Y ustedes capaz que en la materia o en cualquier otra lo conocen como algo así, ¿sí? Al arreglo lo conocen de esa manera, ¿sí? Bueno, y encima separado por comas, ¿sí? Eso viene por ahí detrás de algoritmo. Pero son formas de representar el objeto, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver en otro momento, justamente relacionado a un concepto en particular. Bien, entonces, ¿cómo seteamos esto? Bien, lo que hacemos es usar nombre, que ya tenemos, fíjense que ya no aparece en lista, y le vamos a pasar lo que yo había dicho, Fede, ¿sí? Ahora, vamos a mirar qué es lo que tiene PO, ¿sí? Si ejecutamos esto, fíjense que el atributo nombre cambió y ya tiene algo, ¿sí? Entonces, ahora va a quedar hacer lo mismo, exactamente casi lo mismo, con los otros, ¿sí?
yo podría agarrar y hacer lo mismo. Por ejemplo, acá voy a escribir apellido. Y acá voy a cambiarle apellido. Grabo esto y fíjense, ya tenemos un getter. Voy acá, le vamos a poner, siguiendo la misma convención, apellido. Vamos a cambiarle un string, por ejemplo, porque quiero cambiar, ¿sí? Un string para que mostrarle que es algo distinto y le vamos a decir apellido. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos eso. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bueno, P1, a ver, ¿qué tiene? Vamos a hacer uso del getter, ¿sí? Nombre, ¿sí? Vamos a decir, a ver, obteneme a ver qué tiene nombre. Control P me dice, tenés F, en ese atributo tenés F. Genial. Ahora yo quiero usar apellido también. Apellido, y le vamos a añadir López, por ejemplo, el clásico López. Y vamos a mirar a ver qué es lo que tiene P1 ahora. ¿Sí? Si ejecutamos esto, vamos a ver que ahora ya tiene algo añadido. ¿Sí? Entonces, podríamos decir apellido, vamos a corroborar, vamos a usar el getter. ¿Sí? Efectivamente, tiene López. ¿Sí? Bien, volvemos a nuestras clases personas. ¿Sí? Y le vamos a agregar acá teléfono, que habíamos hablado. Teléfono. ¿Sí? Bien. Ahora, otra forma de crear esto muy rápidamente es posicionarnos sobre la clase persona, botón derecho, generate o generate accessors, ¿sí? Y nos va a detectar los atributos que no se crearon, básicamente sus correspondientes accesos, ¿sí? Tanto los getters como los setters, y nos va a proponer acá una lista, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar. En este caso están faltando lo de la fecha de nacimiento y el teléfono. Vamos a OK. Fíjense que ya me los creo como accessing, ¿sí? Yo lo había agrupado de otra manera. Es básicamente lo mismo, o sea, sería mover esto al otro. Fíjense, aquí ya tenemos los otros, ¿sí? Rápidamente si vemos, fíjense cómo creó el getter. Vemos el setter, que es lo que yo le estaba mencionando, ¿sí? El getter y el setter. O sea, está genial. Esto es muy piola, pues es muy rápido y no perdemos tiempo. Entonces decimos P1 y le vamos a decir, por ejemplo, el teléfono. Y le vamos a añadir, por ejemplo, 5, 12, 89, por ejemplo, así. ¿Sí? Y ahora vamos a mirar que tiene P1. Fíjense cómo cambió porque ya tenemos un atributo más. ¿Sí? Está interesante. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos algo mínimo y muy bueno para poder representar una clase. ¿Sí? Hasta aquí lo que hemos visto es crear una clase, ver algo ya mínimo de lo que es herencia, ¿sí? Aunque no estamos haciendo nada, parece como que no estamos usando nada, aunque implícitamente estamos usando unas cosas, ¿sí? Y vimos cómo crear una clase de Canfaro, añadir atributos, crear todos estos accesos, ¿sí? Que le llamaríamos los métodos triviales, como los getter setters. Vimos cómo escribir cada uno de ellos y cómo ir probando nosotros lo que creamos en el playground, ¿sí? Lo que nos va a quedar para la próxima justamente es decir, bueno, a ver, yo no quiero que me parezca como a persona, sino yo quiero que la salida de eso sea una cosa así, por ejemplo, sea Fede, López, por ejemplo. Yo creo que me aparezca así, o sea, que me aparezca el nombre, en el caso, nombre, y que acá me aparezca el apellido. ¿Sí? Así yo quiero que sea, que visualice la forma de representar una persona. ¿Sí? Y que justamente eso vamos a estar trabajando y viendo cómo creamos esto. ¿Sí? Vamos a estar viendo un concepto relacionado, ¿sí? Y cómo interactúa esto, ¿sí? Así que para no abrumarlo vamos a cortar aquí y lo espero en el próximo video y espero que le haya servido. Recuerden que pueden usar los comentarios para poder sugerir temas, como para que también puedan hacer consultas. Eh, Tienen medios más que suficientes como para hacerlo. Y recuerden que esto está siendo hecho para ustedes que están tratando de aprender o están tratando de entender un poquito esto de cómo trabajar con orientación a objeto aquí, ¿sí?
Así que lo espero en el próximo video. Muchas gracias a todos. Chao, chao.